Entrevistamos con esa singularidad propia de la personalidad que es al doctor Eusebio Leal Spengler, quien gozó de la amistad, de la confianza y quien compartió en muchas jornadas de trabajo con Fidel Castro Ruz. Bienvenido, doctor Leal. Muchas gracias. Quisiera empezar por algo que a usted habitualmente le he escuchado comentar, y era la capacidad que tenía Fidel de ser ese hombre de la cultura especial. Era un político que en el mundo contemporáneo pocas veces encontramos, con una cultura muy vasta, con una capacidad intelectual que desarrollaba a diario, y eso sé que para usted representó mucho en el encuentro que tuvieron ya después de posiciones comunes desde el punto de vista de lo que ideológicamente compartieron, del compromiso por Cuba que compartieron. Ese Fidel, hombre de la cultura, hombre del pensamiento y de las ideas, ¿cuánto le impresionó? Cuando conocí de él, a partir de los testimonios de su propia vida, supe que, por ejemplo, en los estudios universitarios fue capaz de llevar muchas asignaturas al mismo tiempo, estudiar y al mismo tiempo, como está en su expediente universitario, demostrar la enorme lucidez y capacidad que tenía y que lo caracterizaba. Ha sido un lector incansable, ha leído de todo lo necesario para el conocimiento de la historia de la humanidad, para el conocimiento de la cultura, de la literatura, del arte. Ahí entran muchas apreciaciones cruzadas en mi memoria, tanto de intelectuales que conocí, que lo conocieron, tanto de amigos y compañeros de lucha que lo conocieron también y estuvieron con él en momentos muy trascendentes. Y una de las cosas que más les impresionó fue su capacidad de adquirir conocimiento y su capacidad de proyectarlos en sus relaciones políticas, en su discurso político, y en esa extraña convicción que le acompañó desde los primeros años de su vida, de que su destino estaba ligado indisolublemente a una causa de justicia social, a una causa para la cual sacrificaría fortuna, tiempo, amigos, todo cuanto fue necesario dejar a un lado para llevar adelante lo que él consideró justo, conveniente y necesario para Cuba. ¿Eso le facilitó convertirse en el estadista, que sin dudas es Fidel, convertirse en el hombre de proyección internacional? En el camino de a dónde llegó Fidel en el universo todo, en el planeta todo, ¿qué hitos nos resaltaría Leal? Hitos que marcan a un Fidel estadista de altos quilates. Hay que depositar todo eso dentro de una personalidad muy singular. Un hombre de costumbre, un hombre muy pulcro, muy atildado, muy cuidado en su imagen en todo tiempo. Un caballero, quiere decir alguien que con cualquier persona, de cualquier ideología, de cualquier confesionalidad, podía hablar y conversar y traducir en su palabra ese sentimiento de respeto que la propia cultura, el conocimiento humano le dio como una virtud y como una capacidad. Yo lo recuerdo delante de mí conversando con figuras tan importantes como, voy a recordar ahora, Rajiv Gandhi, por ejemplo, que era un hombre de gran refinamiento también personal. Lo recuerdo hablando con el Papa, por ejemplo, Juan Pablo II, y su impresión con relación al Papa. Lo recuerdo hablando a los distintos líderes latinoamericanos, líderes revolucionarios. Lo recuerdo en las incontables visitas en las cuales guié a estadistas que él acompañó al centro histórico, o cuando nos encontramos un poco más privadamente, siempre aquel comedimiento, aquel sentido que lo llevaba desde cómo comportarse en una mesa hasta cómo hablar, cómo sentarse, cómo dirigirse a las personas. Él estaba consciente de que ejercía una especie de magnetismo sobre los demás. Y es que, a diferencia de lo que se cree, Fidel tenía una gran capacidad de escuchar, al mismo tiempo que una gran capacidad para lograr ser escuchado.
Usted hablaba de los líderes latinoamericanos y sin duda con Hugo Chávez Frías, la amistad de Fidel llegó a ser casi el amor filial, entrañable entre un padre y un hijo. Pero usted fue protagonista del nacimiento, del surgimiento de esa relación, que se ha llegado a decir que Chávez fue el mejor amigo de Cuba, con toda razón. ¿Cómo fue ese abrir la puerta a una amistad para toda la vida? Él lo fue sin duda, y yo que tuve la oportunidad, por lo que he vivido, de reestrechar la mano a distintos líderes mundiales y latinoamericanos, como fue por ejemplo las ocasiones en que saludé a Salvador Allende como senador visitante en Cuba, y luego lo recuerdo mucho en la visita ya presidencial. Lo recuerdo cuando le di la mano, era la mano también de un intelectual, la mano de un médico, era la mano de Allende, y recuerdo la presentación de Fidel hacia ellos, y te puedo asegurar que tengo fundamentos para creer que la persona con la que tuvo la mayor empatía, la persona que le sorprendió por su capacidad, por su memoria, por su patriotismo, que era como un manantial que brotaba de él de manera espontánea, también un lector poseedor de una memoria fotográfica increíble, fue Hugo Rafael. Y tuve la suerte de estar, si no el primero, entre los primeros cubanos que le conocí. Estuve presente en el recibimiento cuando él llega a Cuba, estuve presente en la primera conversación con Fidel de él, y recuerdo la fascinación que tuvo por aquel joven que venía por la huella de buscar en los escenarios militares progresistas latinoamericanas. No olvidemos a Torrijos, no olvidemos a la revolución de la Fuerza Armada en el Perú. Por ese camino andaba inicialmente, era un camino que debía recorrer, pues había sido un soldado formado, un soldado y un oficial nacido en el seno de la academia, que tuvo buenos maestros, que conocía al dedillo la historia de su supremo mentor, que era Bolívar, que lo fue también para Martí y lo fue también para Fidel. Quiere decir que estaban creadas las condiciones para lo que él fue. Y recuerdo el momento en que, estando juntos en Venezuela, tuve el honor de acompañar al comandante, Chávez le hace la solemne promesa de no defraudarlo. Y efectivamente así fue con la vida y con la muerte. Evocaba usted a Martí, y Martí fue el asidero de Fidel Castro. Ha dicho Eduardo Galeano que Fidel Castro tuvo la visión de convertir una colonia en patria. Y Martí en su tiempo dijo que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Incluso Martí llega a decir que se le deben perdonar los errores a esos grandes hombres, porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. En ese enlace que podemos realizar entre Martí, el hombre que se convirtió en el que llevaba el ideario del asalto al cuartel Moncada, y el tránsito hacia la ideología que construyó y defendió Fidel Castro, ¿qué relación podemos establecer? Él fue profundamente martiano, no de fragmentos de la obra de Martí, sino de leer todas las biografías escritas, de leer la obra, sobre todo el epistolario, y él podía recordar con perfección distintos momentos, no solamente de la vida, sino de la obra política unitaria de Martí. A él le fascina cómo Martí logra, de un suceso, de las causas y razones que perdieron la guerra de los 10 años, abogar y crear, convertirse en el factor de la unidad. Y esa idea de la unidad va a estar permanentemente en el ideario político de Fidel. Nada que desuna es para él importante. Nos dice como Martí que hay que estar siempre viendo en la luz del sol y no la sombra. Nos dice que debemos situarnos perfectamente en el hecho político histórico que Martí supone y toda la historia del país. Y al mismo tiempo siente reverencia por aquellos que se sacrificaron en aras de ese ideal y no lograron alcanzarlo. Por eso Bolívar o Céspedes, por solamente situar dos. Profundamente cespediano, sintió una reverencia profunda por el padre de la patria. Fidel en este sentido era absolutamente, no solamente un revolucionario, sino un revolucionario que partía de un gran patriotismo.
de un gran sentido del deber que se impuso él mismo como disciplina. Si de Martí se pudo decir que subía y bajaba escaleras como quien no tenía pulmones, que pasaba días enteros en vigilia, visitando y hablando, de Fidel igual. Yo lo he acompañado en jornadas inacabables que han comenzado por el día y por la noche. Y yo creo que su más grande obsesión era dejarle al pueblo cubano una bandera, un estandarte. Y yo creo que el servicio más grande, o el último servicio que ha prestado en vida a su patria, no es solamente haber dejado un acumulado de ideas, de proyectos, de iniciativas y de obras, sino también haberles dejado en este momento crucial una bandera. Una bandera no solo de resistencia, sino de triunfo. En el momento en que escuchamos expresiones groseras, en el momento en que escuchamos los que celebran la muerte, nosotros asistimos al espectáculo conmovedor de alguien que ha luchado tanto por la vida. Y la expresión del pueblo cubano en este instante, la que vamos a apreciar, la que sentimos, la que está contenida en ese silencio que percibimos por las calles, es la más grande manifestación de respeto a un hombre que se dio sin limitación ninguna a la causa de la patria y que tuvo a la patria por patria al mundo. Hay quienes auguran que después de Fidel Castro la revolución cubana desaparecerá, que las jóvenes generaciones no están preparadas para continuar ese legado, que el país irá definitivamente a convertirse en esa fruta madura que siempre se ha anhelado que caiga y que deje de ser la nación independiente para la cual Fidel luchó y nos preparó. ¿Qué opinión tiene Leal sobre esos que auguran el final de la revolución cubana? Un hormiguero es lo que verán, porque de pronto cuando tratan de tocar al país y tratan de tocarlo en su llaga o en su debilidad o en su defecto, encuentran de pronto, para sorpresa suya, un hormiguero. Y así es el pueblo cubano en este momento. Está tranquilo, pero muy celoso de la dignidad de la cual Fidel ha sido un símbolo absoluto y total. Yo tengo fe en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud y en la vida futura, como decía Martí. Y sé lo que él ha significado y sé lo que él significará para las futuras generaciones. No se podrá escribir la historia del siglo XX, ni se podrá escribir la historia de Cuba sin mencionarlo a él. Será como lo que dijo una vez Máximo Gómez cuando alguien le preguntó sobre esto o aquello y respondió: prueben escribir la historia de Cuba sin mencionarme a mí. Y yo diría: prueben escribir la historia de Cuba sin mencionarlo a ellos. Usted porta hoy una corbata negra y tiene que ver con esos momentos íntimos que usted compartió con Fidel, con un Fidel que quizás nosotros no conocimos tanto como usted. Usted hablaba del gran caballero, pero también sé que conoció tanto de la inmensa bondad como de la cólera de un hombre muy especial. ¿Cómo era ese Fidel, el Fidel que usted pudo disfrutar más próximamente? Fidel me honró con su amistad y honró conmigo su amistad a mi madre, que era algo muy importante para mí, y él la apreció en su valor, como testigo de una época muy dura y muy difícil al que a ella le tocó vivir y que coincidió un poco generacionalmente con él, aunque le llevaba casi 20 años. Por eso estoy muy cerca del sentimiento humano, de la capacidad de ser también en un instante, por un instante, porque él lo subordinaba todo, era político ante todo, y comprendió el valor de la política y sacrificó aún sentimientos muy personales. Pero yo te diría que cuando conversaba con él o le planteabas un tema propio, él inmediatamente se apartaba y atendía ese tema. Verlo colérico, molesto, era feo, feo. En una ocasión, no tengo ningún reparo en decirlo, me vi involucrado en una situación difícil y él se acercó y me dijo: yo sé perfectamente, porque te conozco, sé tus defectos, pero no son estos, te aparto de ese tema. Y sé lo que significa su abrazo en un momento oportuno, y sé lo que significa su mano en un momento oportuno. No era cosa que se regalaba ni prodigaba. Quiere decir, él sabía ser severo, austero,
ignorar la adulación que le molestaba extraordinariamente. No le gustaba que le apretasen las manos. Tenía un gran sentido de la cultura del refinamiento, vanguardista. Yo tenía mi corbata que llevaba por otras razones siempre negra, y un día le dije a él, quiero pedirle algo. Inmediatamente abandonó, estábamos sentados a la mesa y me dijo, ¿de qué se trata? Y le dije, necesito una corbata negra. La mía se ha deteriorado. Levantó el dedo y mandó, y como el que estaba cerca había escuchado la conversación, bajó con las dos cajas y él me dijo, escoge una. Yo escogí la corbata y es esta. Hace 20 y tantos años la tengo puesta porque entre mis defectos está el no saber hacer el nudo de la corbata. Y esa corbata se corre el lazo y está siempre ahí. La llevo puesta hace muchos años. En algunos lugares está raída, pero lo que no está raído es el recuerdo del que me la dio. El que se la dio, le dio mucho más en nombre de la nación cubana. Tengo entendido que casi todos los bienes personales que Fidel atesoró y que tienen que ver con el patrimonio, le fueron entregados a usted, casi al inicio en un carácter confesional. Y fueron esos bienes que él le confió porque sabía que estaban en buenas manos y sabía que eran para todos los cubanos. ¿Cómo se produjo ese legado? Bueno, cuando murió Celia, yo me ocupé personalmente por una designación de él de ordenar y clasificar todo lo que como jefe de Estado había recibido. En este sentido él fue muy pulcro porque allí estaba absolutamente todo, desde un pañuelo hasta un libro dedicado, hasta cualquier cosa de cualquier parte. Todo era, por lo demás, histórico. Si unos obreros en un campo de caña le habían hecho el regalo de una mocha de cortar caña, ahí estaba. Pero también habían cosas primorosas, regalos de los líderes de movimientos de liberación, de presidentes de todas partes del mundo, recuerdos, una biblioteca espléndida donde habían libros dedicados desde el Papa Juan Pablo, desde el Papa Juan XXIII hasta la madre de Gandhi, hasta Indira. Entonces un día me dijo, vamos, había comenzado el periodo especial y fuimos al lugar. Yo le había pedido varias veces ir. Él ya me había ordenado distribuirlo en todos los lugares en que fuera útil a Cuba. Entonces lo convencí de que era necesario que él viera. Entonces fue esa noche, observó todo lo que estaba allí, lo miró todo con detenimiento por última vez y me ordenó en presencia del secretario del Consejo de Estado, el doctor Millar, que fue como una persona que le sirvió con una lealtad y con un silencio y con una modestia ejemplar, le ordenó a Chomi que levantara un acta. Y mientras tanto él pidió papel y lápiz y escribió dándome el legado y la responsabilidad histórica. Eso fue cuando yo le dije, démelo por escrito, pues yo adquiero una gran responsabilidad. Así fue, el doctor Millar lo certificó y unas pocas horas después estábamos llevando a los asilos de ancianos, a los museos de toda la isla de Cuba, desde Sandino hasta Baracoa, las cosas personales que habían estado, con una sola cosa particular de él, que no se podía poner en la referencia, esto lo dio fulano, de ninguna manera, independientemente que muchas piezas bordadas, objetos primorosos de América Latina o del mundo llevaban su nombre. Otras cosas aprobó, por ejemplo, para los asilos de ancianos, entregar la ropa que las religiosas tuvieron que adaptar a cada uno de los ancianos, porque toda la ropa tenía obviamente una medida, porque le había sido obsequiada, incluyendo abrigos incontables. Esa fue la verdad, esa fue la historia. Y recuerdo que en una mesa redonda, ante una calumnia, fue la primera vez en que él autorizó que se dijera lo que entonces se dijo, que se reveló lo que con mucha prudencia, sentido común y silencio habíamos hecho. Sé que Fidel fue un amante de las artes y las letras y fue un defensor furibundo del patrimonio. ¿Cómo nos explicaría o cómo nos ejemplificaría Eusebio Leal esa condición de Fidel? Bueno, ahí está el Palacio de Bellas Artes, ahí está el Museo de Arte Universal. Fue su decisión personal en momentos muy difíciles, Otras voces siempre querían salvar a cambio de
Fidel nunca, nunca. Yo tengo un escrito de él con relación a un automóvil muy bello que estaba a la venta por parte de la familia. Él ordenó comprarlo y pagar lo que la familia pedía y ponerme una nota que decía que no se venda a ningún precio. O el reloj del padre Varela, que pasó lo mismo, regalo de José Antonio Saco. O el decreto ley 143, que considero es el monumento a la política más avanzada a escala mundial en la preservación del patrimonio de cualquier nación, porque concedía personalidad jurídica, capacidad de poseer patrimonio, que subordinaba al interés de salvar esto, que lo veía como un bien extraordinario y que serviría de ejemplo para un movimiento nacional de restauración y rescate del patrimonio material. Entonces él, con la mente siempre puesta en los precursores, en los que habían luchado, en otros compañeros a los cuales él había encomendado esa tarea, viendo que en ese momento me correspondía, pues me dio esa facultad. Y hace unos pocos días tuve la satisfacción de hacerle llegar un mensaje cuando convertimos en una lápida de bronce sus palabras para perpetua memoria. Están colocadas sobre las piedras del antiguo Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas. Y así lo comuniqué al general presidente, su hermano, también mi amigo y benefactor de la gran obra. Y yo quisiera, para no seguir abundando en este tema hoy, que me resulta particularmente sensible, porque el tiempo pasa para todos y también para mí, agradecerle a él profundamente, a su memoria, a su vida, por todo lo que hizo, por la humanidad, por el pueblo cubano y, ¿por qué no?, también por mí. Quiero agradecerle mucho a su familia y enviarle mi profundo pesar a su viuda, Dalia Soto del Valle, a sus hijos todos, a su hermano Raúl, presidente de Cuba, a sus hermanas y, en fin, a todos los cubanos que en cualquier parte del mundo y a todas personas que en este instante sienten como suyo el dolor de su transitoria partida. Como dijo una vez Martí, mi verso crecerá bajo la hierba y yo también creceré. Él también crecerá. Vámonos por último a los orígenes, porque siempre se hace ese viaje a la semilla que Carpentier nos enseñó. Usted ha conocido ese entorno del nacimiento de Fidel y de los primeros años de vida, que fue tan importante para determinar el hombre en que devino. Ha estado en Virán, ha tenido también la responsabilidad de que Virán se rescate al detalle, pero usted conoce Virán como nadie y conoce a la familia también. ¿Cuáles elementos resaltaría de esa educación, de esa crianza, que permitieron que Fidel fuera el hombre que fue? Las recientes publicaciones de la obra hecha por Katiuska Blanco, a mi juicio, son un aporte fundamental para el conocimiento de Fidel y de la familia en esos primeros años. He leído otros libros, pero además he tenido su testimonio directo a lo largo de muchas conversaciones, también con sus hermanos, con Ramón, con Raúl, con sus hermanas. Todas me dieron en algún momento un testimonio de lo que fueron aquellos años. Virán es toda una explicación. Él tuvo un culto particular por sus padres, como lo han tenido todos sus hermanos. Un culto particular por Lina y un culto particular por Ángel, un soldado español que vino a la guerra de Cuba levantado en las quintas españolas y que llegó al país y se enamoró del país, fue enfermo en los hospitales de campaña en la trocha de Júcaro Morón y posteriormente es embarcado de regreso con las tropas exhaustas y vencidas y enfermas. Pero apenas un año después regresa a Cuba. Regresa a Cuba y en una proeza personal y con amigos fieles logró la tierra, que se fue convirtiendo como una especie de pequeño reducto entre los grandes cañaverales de los grandes latifundios americanos. Virán, en cierta medida, era una utopía. 27 construcciones en las cuales destaca una escuela, cosa que no era común de ninguna manera en una finca particular, en una casa de familia, una escuela, un telégrafo y una distribución que permitía tener ciertas condiciones muy excepcionales para los trabajadores que allí operaban
y también para los trabajadores negros haitianos que llegaban y a los cuales Fidel siempre se ha referido, y Raúl, con mucha ternura y con mucha compasión. Entonces, Virán fue el punto de regreso, también el punto de partida. Hay un momento en que la partida se hace definitiva, porque tienen que volver a enfrentar la populosa Habana. Ya no era el ambiente coloquial y familiar de Santiago de Cuba, ahora sería la Gran Habana, la urbe donde estaba la única institución de alta docencia en Cuba, la universidad. Y ahí llegaron los hermanos, y ahí llegó él con el más pequeño, con Raúl, y ahí comienza el gran debate. Muchas de las cosas aprendidas en Virán, disciplina, amor a la tierra, amor a la montaña. Fidel narra su aventura subiendo a los montes, esos pinares que siempre recuerda en Mayarí, recuerda con mucha ternura a la vida campesina, la caballería, los perros, su perro. Y todo eso le dio un sentido muy humano y muy particular. Me refrenda la idea de que el hombre, el ser humano, se forja en el seno de una familia y a partir de ciertas virtudes fundamentales, como son espíritu de trabajo, honradez, compasión hacia los demás, sentido de la justicia. Sobre esa base se levantan luego las virtudes políticas, y eso en ellos fue el mayor ejemplo. Le escuché decir en estos días algunos de los materiales que han evocado a Fidel. En uno, Fidel se refiere al Che, pero es como si se refiriera a él mismo hoy. Y decía, hay personas que da trabajo resignarse a la idea de su muerte. ¿Qué le diría al pueblo cubano que le da trabajo resignarse a la idea de la muerte de Fidel? Él tenía su propia medicina reservada. Así nos lo expresó en su última comparecencia en el Congreso del partido. Pero además era profundamente martiano. Y Martí dijo, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Ahí está la clave. Muchísimas gracias.